8:17 y te decía, una de las cuestiones que pasarán seguramente por todos los portales periodísticos va a tener como eje la reunión entre el presidente de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta, y seguramente su mamario Axel Kicillof. El eje, la suba de contagios. En el día de ayer, 16.000. Lo cierto es que estamos todos muy, pero muy preocupados. De los cuales, de estos 16.000, casi 10.000 se concentran en el AMBA. ¿Recuerdan este famoso término que vuelve a aparecer, este término que hace que la ciudad de Buenos Aires y primero, segundo cordón de la provincia no tengan demasiada diferencia y sea toda una unidad? Bueno, en línea el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan. Gracias por atendernos, ministro. Federica Paz lo saluda. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Federica. Preocupados estamos todos por la suba que estamos entendiendo que está siendo más rápida que lo habitual, ¿o es solo una percepción de quien no entiende demasiado de medicina? No, claramente hay una suba, nosotros definimos como explosiva, de casos en muy poco tiempo, una gran cantidad de casos, y en esta segunda ola, si bien, como decías recién, se está produciendo como es habitual en los grandes conglomerados del AMBA más, recordemos que el año pasado, hasta que el resto del interior del país empezó a tener números importantes, pasaron varios meses, pero ahora uno ve casi todos los conglomerados del interior del país y ya arrancan todos desde un piso muy alto, con lo cual es muy preocupante. Bueno, nosotros por supuesto en la provincia, pero también es preocupante la situación nacional, por eso creo que se van a tener que tomar medidas, obviamente sobre la base de todo lo que se ha ido aprendiendo. Las medidas por ahí son o más focalizadas o restringidas a franjas horarias, todo, pero van a tener que ser contundentes. No hay otra. Si no paramos rápidamente la circulación del virus, tenemos la posibilidad de que rápidamente el sistema sanitario esté muy apretado, pero sobre todo por la velocidad, ¿no? Uno ve la cantidad de camas que hoy tiene y dice, bueno, la situación más o menos está tranquila, pero la velocidad que estamos viendo en estos últimos 7, 8 días es tremenda. Ministro, buen día. Mario Giorgi, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿El fenómeno transporte y clases puede tener algún tipo de restricción después de que termine Semana Santa? Miren, en realidad nosotros estamos analizando situaciones como, por ejemplo, por ahora, dentro de las escuelas que están muy cuidadas, no se producen contagios dentro de las escuelas, por todas las medidas que se han tomado. Ahora vemos que los chicos, muchos, salen de las escuelas y se van, como en épocas normales, a hacer las tareas o a visitar a amiguitos, a la casa de otros chicos, y por supuesto también que el ir a la escuela no solamente estar dentro de la escuela, hay que transportarse, con lo cual se va a analizar todo en conjunto, las medidas se van a analizar, y interpreto yo claramente hoy en la reunión ya al más alto nivel entre el jefe de gobierno, el gobernador y el presidente, se van a estar analizando todas estas situaciones. Pero claramente nosotros hemos empezado ya desde hoy con una restricción a la nocturnidad, y mucho mayor control al cumplimiento, pero básicamente estamos convencidos de que con eso, en la medida que esto siga aumentando, no va a alcanzar. ¿Y el ritmo de vacunación se mantiene? Sí, nosotros estamos vacunando muy bien. Entre esta semana y la que viene vamos a estar vacunando cerca de 700.000 personas, prácticamente los mayores de 70 años. Durante la semana que viene, hacia fin de la semana que viene, y dependiendo de la cantidad de dosis Sputnik que nos entreguen, de la que llegó anteayer y la que va a llegar mañana, podemos estar alcanzando esa cifra, y por lo tanto estaríamos cubriendo un porcentaje prácticamente total de los que están anotados por arriba de 70, 80, 90, y avanzando un poco ya también sobre los mayores de 60 con comorbilidades. ¿Y el personal de salud ya está todo vacunado? Sí, el personal de salud está vacunado, todo lo que se anotó, que además
se anotaron todos al final, ¿no? Después Claro. de las dudas de muchos en los primeros tiempos, se terminaron anotando todos prácticamente. Por supuesto puede haber siempre alguna excepción de alguien que no se anotó, pero prácticamente es ínfima, ¿no? Ministro, hablamos de vacunas y no puedo evitar pensar, constantemente nos ponían como ejemplo a nuestro país vecino, hermano Chile, como un ejemplo de la enorme cantidad de vacunas dadas y de lo efectivo que había sido eso, y sin embargo tienen un pico que creo que es peor que el nuestro. ¿Me puede explicar eso? ¿Se entiende el por qué sucede eso, ministro? Miren, cuando uno, y esta es una de nuestras principales preocupaciones, y por eso le decimos a la gente, cuidemos a nuestros adultos mayores, a nuestros queridos, porque hoy nosotros estamos vacunando muy bien, en una semana y media los más de 70 van a estar mucho más cubiertos, y se ha demostrado en el mundo cómo cae abruptamente la inflamación y la mortalidad de ese grupo etario cuando eso sucede, cuando están vacunados. Ahora, el tema es que el virus le puede ganar a la vacuna. Si un adulto mayor se vacuna hoy y dentro de 2 días se contagia, se va a enfermar. Entonces, tenemos que esperar los mínimos esos 21 días, 30 días, en donde el adulto, después de vacunarse, esté en plenas condiciones o de tener anticuerpos y no enfermarse directamente, anticuerpos altos, o de tener otros tipos de defensa que hace que se enferme pero en forma leve, ¿no? Que ese es el principal objetivo en esta etapa. Y es eso lo que estaría sucediendo en Chile, digamos. En Chile empezaron a vacunar muchísimo, pero como ya estaba con una circulación muy grande. Por otro lado, en Chile todavía no se saben los resultados de la vacuna en cuanto a disminuir la cantidad de personas internadas y fallecidas. Aparentemente, en estos días ya hay algún indicio que nos han mandado la información de que ya empieza a impactar. Pero recordemos que Chile Chile, y a mi modo de ver muy bien, utilizó la única vacuna que tuvo disponible, que es una vacuna de mucho menos eficacia, tiene 49 y algo, 50% de eficacia, en cuanto a producir anticuerpos, y no sabemos todavía bien qué eficacia tiene en cuanto a disminuir casos graves. Pero es una vacuna, diríamos, un poco menos potente que las otras. De todos modos, ya se estaría empezando a ver una disminución de los vacunados. Es muy incipiente, pero alentador. Bien. Y va en línea con lo que estamos viendo en Estados Unidos, en Israel, en Inglaterra, donde los vacunados han caído estrepitosamente en las internaciones y en los fallecimientos. De hecho, anteayer no se registró un solo fallecido en Gran Bretaña después de meses. Debido a la eficacia y a la buena campaña. Claro, a la eficacia y a la capacidad que tiene de, aunque no evite que la enfermedad se produzca, sí evita los casos graves. Eso es lo más importante, en definitiva, en este momento, ¿no? Después se trabajará sobre la circulación del virus para disminuirla en la mayor medida posible. Pero hoy de lo que se trata es de seguir vacunando. Por eso les decía, si nosotros tenemos estas dosis que están llegando ya, de acá a fines de la semana que viene, tenemos vacunados a todos los de 70, pero que se cuiden. Que salgan de su vacunación y se cuiden. Claro, que se cuiden, ¿qué quiere decir? A ver, los primeros días seguir guardadísimos, ¿no? Porque no hay eficacia todavía. ¿Hasta cuánto tiempo después de aplicada la vacuna empieza a cuidarnos la vacuna? Mínimo hay que pensar 21 días. 21 días. 21 es mínimo, ¿no es cierto? Pero 21, en algunos es 21, en otros un poquito más. Bien. Entonces, lo que hay que hacer es guardarse mucho, pedirle a todos los jóvenes convivientes que cuiden a esas personas que se acaban de vacunar. Yo le decía en la recorrida que tenemos por los vacunatorios, a las personas mayores que se estaban vacunando, le decía, no se junten no lo dejen a sus nietos hasta dentro de 21 días, un mes, que ni se les acerquen, porque los chicos están saliendo mucho. Bueno, doctor, esa es otra. Ahora está circulando cada vez más fuertemente el rumor o la información, usted dirá si es verdadera o falsa, de que con estas nuevas cepas, quienes más afectados se ven son los jóvenes. ¿Esto está confirmado? Sí.
lo que se viene demostrando es que los jóvenes se afectan más, primero porque son los que menos se están cuidando en el mundo, algo en general, y algo parecido en nuestro país, eso está sucediendo. Pero después se agregan las nuevas cepas. En la Argentina todavía no explicarían las nuevas cepas ese crecimiento abrupto, lo cual es preocupante. Si estamos así, con la cepa común, que conocimos al principio, con las nuevas variantes, esto puede llegar a ser mucho más explosivo. Hasta ahora, en todos los testeos que se vienen haciendo de secuenciación genómica, se va viendo que no tienen gran impacto todavía. Hay casos, hay algunos que se dicen de circulación comunitaria porque la gente no sabe dónde lo contrajo, pero todavía son pocos, ¿no? Si uno toma 900 y pico de muestras que se secuenciaron, encuentran 13, 15, son pocas todavía, pero están ahí. Ahora, sí es cierto lo que se ha duplicado la cantidad de fallecidos y en algunos lados triplicados, como en Brasil, de gente joven. Pero eso también se puede deber a la enorme cantidad de gente que se enferma. Claro, es proporcional. De ese grupo etario, ¿no? En la primera línea, obviamente uno tiene otra perspectiva, pero la provincia está en condiciones de instalar la posibilidad de que la Argentina fabrique y envase la vacuna acá. En la provincia de Buenos Aires hay, eventualmente hay laboratorios privados que haciendo una inversión lo podrían hacer. Hay que hacer una inversión, obviamente. Y eso se puede hacer en la Argentina, sí, tranquilamente, con una inversión hay laboratorios en capacidad de hacerlo. Lo que sucede es que cuando uno aplica toda la producción a hacer una vacuna, saca de la línea de trabajo de ese laboratorio todas las otras especialidades, y ahí hay una cuestión económica. En el laboratorio central Tomás Perón de la provincia de Buenos Aires, otrora tenía capacidad de hacer esto, de hacer la formulación y el llenado, incluso se hacían vacunas con una tecnología antigua, es cierto, pero en los últimos 4 años anteriores a este gobierno se terminó de desmantelar. Bueno, ahora estamos en un proyecto de reinversión importante, pero obviamente estas cosas llevan su tiempo, ¿no? Hay que pensar por lo menos en 2 años, 2 años y medio para volver a tener un laboratorio que fue señero, que hacía varias vacunas. Ministro, obviamente, vuelvo a repetir, vacunas de una tecnología más antigua, ¿no? Disculpe que lo interrumpe, pero sonó el top y me gustaría que se despida usted en realidad dando el mensaje que crea que es necesario desde el lugar que usted ocupa como ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Mira, que el gobierno va a estar tomando las medidas que hay que tomar, pero esto no tiene mucho impacto si la gente no entiende que tiene que cuidarse, pero no solamente cuidarse a sí mismo, sino cuidar a los demás. Yo le decía los otros días a unos chicos que no cumplían nada, si a ustedes se les fallece un familiar, un ser querido, un compañero, lo que sea, por no haberlo cuidado, eso no te lo vas a olvidar de por vida. Falta poco, no es que vamos a ir a una vacunación, ya estamos vacunando. Falta poquito, 1 mes y medio, 2 meses, podemos tener toda la gente de riesgo protegida. Por favor, es poquito tiempo, cuídense. Gracias por hablar con nosotros, ministro. No, por favor, gracias a ustedes. Daniel Goyán es quien hablaba, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.